Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación. ¿Te has preguntado qué es una familia? Una familia es un grupo de personas unidas por algún parentesco o simplemente que viven juntas. Se ayudan, se aman, se respetan y se dan apoyo. Existen muchos tipos de familias y cada una es especial. Están las que se integran solo por mamá, papá e hijos. En otras viven juntos tíos, abuelos y primos. Hay con un papá o una mamá que viven solos con sus hijos. Aquellas donde hay dos papás o dos mamás. O donde los abuelos forman una familia con sus nietos, como la mía. No importa cuántos miembros tiene tu familia, todas son especiales e importantes por ser tu familia. Para que cada familia viva en armonía, necesita comunicarse de manera respetuosa y clara. Y si un integrante de tu familia hace o dice algo que no te gusta, exprésalo, pero con respeto. Es importante que veas a tu familia como un equipo, donde cada uno coopera y se apoyan unos a otros para que todo funcione bien y puedan vivir tranquilos y felices. Respeta a tu familia y colabora con ella. Hagan un gran equipo juntos. ¿Te has preguntado qué? Video introductorio para establecernos ya en el tema que es el tema de familias monoparentales. Estamos aquí con nuestro querido invitado, el licenciado Kevin Paredes, licenciado en orientación familiar. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de acompañarles en este espacio importante para, pues, hablar, conversar, dialogar sobre estos temas que son trascendentales para la vida familiar de nuestra comunidad, de las personas que nos escuchan. Pues agradecer a ustedes como Ucuenca Radio, agradecer al proyecto Cuyay también, que es importante lo que ustedes vienen realizando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Claro, muchísimas gracias. Entonces, pues este pequeño video, lo que vemos es que hay bastantes familias, hay una diversidad de familias, pero aquí el eje del programa, el tema del día de hoy, se trata de las familias monoparentales. Entonces, ¿qué fortalezas encontramos en las familias monoparentales? Para los que no sepan, una familia monoparental se constituye solo de un papá o una mamá, es decir, solo hay un cuidador en casa. Entonces, ¿qué desafío nos encontramos con ese tipo de familias? Bueno, desafíos muchos, ¿no? Fortalezas hay que comenzarlas a ver de a poco según el contexto familiar, ¿no? Como lo bien explicabas ya, Anthony, estas familias monoparentales llevan un progenitor nada más, ¿no? Ya sea padre o madre. Los desafíos son muchos, ¿no? Sobre todo porque se encuentra la sobrecarga emocional que enfrenta un progenitor, ¿no? Pues, si bien es cierto, eh, toca mm, abrazar más, toca estar más pendiente, toca estar a cargo de la alimentación, del cuidado, de la educación. Entonces es mucho mayor la responsabilidad de un solo progenitor, ¿no? Ese es uno de los desafíos. El otro desafío puede ser lo económico, que también Sí, es importantísimo bastante. esto, ¿no? Si bien es cierto, vivimos en una sociedad donde necesariamente necesitamos no solo un ingreso, sino quizás varios ingresos que aporten para una calidad de vida digna, ¿sí? Pues esos son los dos desafíos que enfrentan los más duros y los más grandes las familias monoparentales. Pero hay diversos desafíos que surgen de las dificultades, como por ejemplo el cuidado también, ¿sí? Claro.
Si bien es cierto, solo yo soy quien estoy al frente de esa familia y también tengo que trabajar, porque si me quedo en casa ya no hay un sustento económico. Entonces, por ende, también el cuidado, si bien es cierto, es a veces a medias, a veces hay descuido, a veces se genera que el crecimiento de los hijos se da por parte de miembros de la familia, pueden ser abuelos, tíos, y diversas personas, hermanos, que también se hacen cargo. Entonces, esos generan como conflictos también internos dentro de las familias. Eso creo que puedo ser como que esos pilares fuertes de desafíos dentro de las familias Claro. monoparentales. Y además de eso, también nos enfrentamos a la estigma y a estos ejes tradicionales en los que nos basamos las familias cuencanas, porque aquí en Cuenca estamos muy basados en la familia nuclear. Un papá, una mamá, un hijo, dos hijos, y es todo. Entonces no entra más. Entonces, como que también hay un estigma de ver mal, sobre todo a las madres solteras, porque es más común que haya madres solteras que padres solteros. ¿Por qué digo eso? Porque al menos en psicología siempre cuando nos referimos a la crianza, nos vamos con la mamá. Y no es que seamos machistas o que sea un eje que no hemos visto o que le hemos bajado por alto. Lo que pasa es que siempre nos referimos a la madre porque la madre está desde el momento de la concepción hasta el momento del parto y posterior a ese. Ujú. Entonces, para un padre me imagino que va a ser un poco más difícil ser padre soltero que para una madre, porque aparte de que no sabemos cuál fue la situación, a lo mejor la madre murió o les abandonó al momento después de dar a luz. Entonces, hay un tema psicológico detrás, pero ahorita nos basamos en la cultura. ¿Qué opinan las familias? ¿Qué estigmas tenemos al rato de ser padres solteros? Es muy grande, ¿no? Y este es otro desafío, como el hecho de ser juzgados, de ser criticados, de ser señalados, tachados y muchas cosas más que pueden salir. Esto es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si hablamos solo del progenitor como padre, enfrenta un sinnúmero de desafíos. Porque primero, los hijos ya son señalados, ¿no? Ah, no Ujú. tienes mamá, ah, no hay quien te cuide, ay, estás solo. Y hay que tener en cuenta algo con lo que tú mencionabas, Anthony, es importante. ¿Por qué? La cuestión de que a veces nosotros decimos, yo soy padre y madre para mis hijos, o soy yo madre y padre para mis hijos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no se puede cumplir los dos roles. Sí. ¿Sí? No puedo yo ser padre y madre para mis hijos. Y esto hay que entender, se da en toda familia monoparental, ¿no? Ujú. Entonces, un padre no puede suplir o no puede ser una madre. ¿Por qué? Porque enfrenta eso de papá, que el papá siempre es aquel que es quien hace cumplir las tareas, quien pone las normas, quien constituye esa cercanía de diálogo, de comunicación, es aquel que pues enfrenta los retos, los desafíos familiares y eso es lo que inculca a sus hijos. Una madre siempre es pendiente del cuidado, del cariño, de lo emocional, de la educación, de las responsabilidades de casa, las responsabilidades educativas y así en sinnúmero lo que se viene, ¿no? Entonces una madre siempre va a cumplir un rol más protagónico dentro de las familias. ¿Por Ujú. qué? Porque ella es quien está presente ahí, quien está al cuidado, quien está moviéndose. Entonces un padre sí enfrenta estos retos súper grandes, ¿no? Y vemos quizás en nuestra sociedad que quienes se quedan con papá a veces son pues hijos más duros, más resistentes, más eh, se podría decir así que no les importa enfrentarse a lo que venga, ¿sí? O sea, son más reacios a las cosas sociales. Entonces, esto es lo que genera también que se condicione todo el entorno. Claro, entonces me imagino que ahí más bien es un contexto sociohistórico, al referirnos que los padres son de un rol más
diría, participativo con el ambiente, más que interno en realizar estructuras dentro de la familia, sino más que ese rol protagónico que es del hombre cuidador que se encarga de que la familia salga adelante, pero sin relacionarse directamente con el hijo en la crianza, más o menos así logro entender. Claro, Exacto. entonces eso también yo creo que es dentro del desafío porque también hemos conversado sobre las nuevas masculinidades y romper estigmas. Entonces, cuando hablamos de que papá también se puede quedar en casa, tampoco hablamos de que sea un intercambio de rol, o sea, el rol ahora de la madre para ser papá. No hablamos de así, más bien lo que yo que comprendo es que el rol de la crianza debe ser compartida, un eje compartido entre ambos, entre tanto mamá como papá. En ninguno de los dos se les carga totalmente la responsabilidad, pero bueno, llegando de vuelta al tema de familias monoparentales, hay una opción que es contratar a un cuidador. Pero eso muchas veces tenemos mucho miedo, mucha estigma. ¿Por qué? Porque ya hemos visto casos. Deja, o sea, tu niño en un centro del cuidado y, oh sorpresa, lo están maltratando. Oh sorpresa, le están tratando como, no sé cómo dar un ejemplo, pero el hecho es que tenemos ese miedo. Entonces, nosotros, ¿cómo investigaríamos qué serían lo que tenemos que tener presente al momento de contratar a un cuidador? Estimado Anthony, hay que tener en cuenta, Ujú. a pesar de que se pueda contratar a un cuidador, siempre quien ejerce el rol de padre o de madre es el progenitor, ¿no? Ujú. Entonces no estamos buscando quien nos dé educando, estamos buscando que quizás quien nos ayude con el cuidado del mismo, ¿no? Por eso yo decía, hay veces que delegamos un abuelo, a un tío, a un primo, a un hermano, cuando nuestra responsabilidad como progenitor es el crecer junto a nuestros hijos. Y por eso entonces, si hablamos de cómo escoger bien a un cuidador, primero yo tengo que escoger no a alguien que me va a dar cumpliendo mi rol, sino a alguien que es responsable de que me ayude a cumplir las actividades a las cuales yo no las puedo hacer por trabajo, por ocupaciones, por responsabilidades que las tengo que realizar. Pero entonces el cuidador tiene que estar alineado a las mismas normas, límites, a lo mismo que yo pueda designar como progenitor. ¿Por qué? Porque si yo busco a algún cuidador y ese cuidador es muy permisivo y yo no lo soy, ¿sí? Claro, Entonces ahí va a hay un haber choque. un contraste súper duro, súper complicado, un choque, exacto. Entonces ahí se va a generar conflictos internos, externos. Entonces eso va a generar que pues no tengamos un buen control dentro de nuestro ambiente familiar, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso yo no tengo que olvidarme que el rol como progenitor, como padre y como madre me compete a mí, ¿sí? Entonces, yo soy quien también oriento, quien también guío, quien también superviso. Y también, pues eso cumplo con el cuidador. Porque no es que yo, porque ya contraté a alguien que dé cuidando a mis hijos, entonces yo me deslindo de cualquier responsabilidad. Y es más, se ha escuchado y se ha visto dentro de nuestra sociedad que responsabilizamos, ¿no? Es que si está aprendiendo a hablar malas Sí, palabras, no soy yo, es quien le está cuidando. Yo no como de esa manera. Quien le está enseñando es el cuidador. Entonces, estas cosas surgen, ¿no? Y cuando también bastante. no es responsabilidad de quien le está cuidando, si bien es cierto, yo le estoy contratando para que me ayude con estas actividades, pero no es la responsabilidad de crianza de esa persona, ¿sí? Entonces ahí las familias monoparentales deberían tener muy claro ese aspecto porque no estamos contratando a un progenitor, estamos contratando a un cuidador. Claro, imagínense, pero esa es la parte al momento de contratar a los que tienen la posibilidad, porque algo también muy comúnmente que suelo escuchar, no sé si es general, es que si tú eres padre o madre sola, tienes que buscarte un acompañante, lo cual no estoy totalmente de acuerdo, no tengo la conocimiento necesario para opinar al respecto, pero yo creería que conseguirte o tener una pareja para suplantar el puesto que dejó, ya sea un madre o una padre,
Entonces yo lo vería totalmente erróneo, totalmente mal. Como dices, si el rol de un cuidador es no delegarte, darle la responsabilidad de la crianza, sino más bien apoyarte, lo mismo podría ser en un caso de conseguir una pareja, pero ahí también entramos en conflicto, establecer dónde está mi relación, si yo quiero tener una nueva pareja o lo estoy pensando solo haciendo por mi hijo, porque pienso que él debe tener una madre o un padre, porque bien sabemos que en la psicología, que muchas de las veces a personas que crecen con solo un progenitor suelen desarrollar o ser más susceptibles a trastornos mentales o a ciertos problemas. Sí, se genera muchos conflictos, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de familias monoparentales, y eso es quizás los desafíos que siguen asomando, ¿no? Claro. Por eso yo decía, va a depender muchísimo de cómo se desarrolla la familia, de cómo es el entorno en el cual ellos están, y esto genera, pues, claro, sigue abriéndose un montón, un abanico de conflictos, de dificultades, de problemas que se pueden surgir, ¿no? Y uno Ujú. de estos es lo que tú ahora mencionas, Anthony, pues el aspecto de cómo ellos, como familias monoparentales, también quieren reubicar, ¿no? Porque Ujú. a la cultura es como que mi hijo tiene que crecer siempre con mamá y papá, y eso también es porque las familias nucleares a veces se aguantan muchísimas cosas, Sí, porque por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, ¿no? Entonces, en las familias monoparentales también surge esto. ¿Cómo mi hijo puede crecer sin una madre? ¿O cómo mi hijo puede crecer sin un padre? Entonces voy en busca de, ¿sí? Voy en busca de. exacto. Y a veces no es ir en busca de, ¿sí? Es también tener un complemento. Y ahí es cuando por querer hacer un beneficio, hacemos un perjuicio. ¿Por qué? Sí. Por querer buscar un padre para mi hijo o una madre para mi hijo, terminamos equivocándonos, ¿no? Y ahí terminamos haciendo que quizás otras personas ingresen al hogar sin saber lo que debería o lo que realmente necesita la familia como tal. Claro. Y ahí generan un conflicto más grande, ¿no? Ujú. Hijos violentados, ¿sí? Hijos no, o sea, bueno, sería pues los hijos de la pareja con la que quizás se reúnen, no aceptados, ¿sí? Bastante. Entonces, claro, le veo como el hijo de mi pareja, pero para mí no lo es. Yo no quiero saber nada, ¿sí? Entonces, eso genera un conflicto mucho mayor. Por querer hacer un beneficio, terminamos haciendo un perjuicio. Claro, y también nos enfrentamos a ese estigma porque te conviertes en padrastro o madrastra, y entonces te toca lidiar con lo que también dicen los demás, porque te van a juzgar diciendo que es que no, que tú no puedes meterte con un hombre o una mujer casada con hijos que no son tu responsabilidad, porque hay que hay más como te sientes tú, si te sientes un sentido de pertenencia. Yo veo las relaciones como un vínculo, entonces, para una relación que entre con este interés de suplantar un rol materno-paterno, yo pienso que va a malograr esa relación. O también se puede dar todo lo contrario. Al intentar establecer una relación, se descuida de las obligaciones de la crianza, se descuida el cuidado y por lo tanto los niños se encuentran abandonados. Algo que yo quisiera saber aquí surge si es, ¿qué tanto es la línea entre nosotros permitirnos crear nuevos vínculos? Porque yo respeto la decisión de cada quien de que si, o bien después de la muerte de una pareja o la separación, tú quieras formar una nueva familia. Claro, está bien, no digamos que está mal, pero entonces, ¿cuál es el límite entre mi vida personal como hombre que está buscando una relación? Porque las personas también necesitan estar con otros, tener un vínculo, pero también tengo a mi hijo, entonces, ¿eso se vuelve algo que complica o que da un problema? Entonces, Para todo es necesario la comunicación, ¿no? Yo ya sé a qué me atengo. Cuando yo entro con una persona que ya tiene quizás una familia, que ya formó una familia o que tiene progenitores, que ya tiene hijos, ¿no? ujú, Perdón, que ya tiene hijos, yo sé a lo que me estoy enfrentando y yo sé el desafío que puede surgir de eso. Entonces yo no puedo decir como que estoy llegando a algo desconocido. Yo ya lo conozco y para eso se debería hablar en todo en cuestión, ¿no? Ahora es muy familiar
que dos personas divorciadas se junten, ¿sí? Claro. Y él tiene sus hijos y ella tiene sus hijos, ¿no? Ujú. Entonces, quizás estos aspectos, pues bueno, pueden ser un pro como también pueden ser un contra, ¿no? Entonces, Ujú. por eso siempre es necesario la comunicación, a ver cómo estamos, en qué situación nos encontramos, hasta qué vamos a poder tolerar, porque esa es otra cosa, ¿no? Sé que yo ya tengo mis hijos, pero no les puedo ir a visitar a mis hijos porque a mi pareja actual no le gusta que yo vaya a visitarles a mis hijos, ¿sí? Entonces eso genera conflictos. Por eso, desde el primer momento, no es solo yo cuando ya he formado una familia y ya por varias circunstancias, como ya manifestábamos, puede ser un divorcio, por la muerte de uno de los progenitores, o también ahorita se da mucho en las familias monoparentales por el tema de migración, ¿no? Claro. Un miembro se encuentra en el extranjero y eso hace que la familia se vuelva monoparental, ¿sí? Sí. A pesar de que no haya divorcio, a pesar de que no haya muerte, pero al estar distante no es lo mismo. Entonces eso convierte a una familia también en monoparental, ¿sí? Porque están con un solo progenitor acá. Por más que el progenitor esté llamando o esté en videollamada o esté mandando plata, eso no le convierte 100% en un progenitor presente, ¿sí? Claro. Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Y pues entonces aquí en este punto importante, el hecho de que se dialogue todo, el hecho de que, bueno, tú compartes también con tus hijos, yo puedo compartir con los míos, o ahí puede surgir ese pro, ¿no? Ujú. Pero hay veces que no siempre se juntan entre divorciados o entre personas separadas o entre Sí. personas viudas, sino una persona soltera con alguien que ya tiene sus hijos, ¿no? Y Ujú. esto sí genera más conflicto. ¿Por qué? Porque es difícil entender a una persona que ya tiene hijos conmigo, que yo soy soltero, ¿sí? Sí. Eso crea como lo que tú mencionabas, Anthony, que quizás se descuide a los hijos por vivir una etapa mía como si yo fuera soltero o si yo fuera soltera. Claro que Eso es lo sí. que genera que esas personas quizás descuiden la crianza de sus hijos. Y entonces ahí hay que tener en cuenta y dialogar. Las personas que forman parte de una familia monoparental son las primeras en decir, bueno, mis hijos son primero y también es la relación de pareja que estoy volviendo a constituir, ¿no? Porque Claro que yo sí. ya tengo una responsabilidad. No soy soltera, no soy soltero, no puedo ya hacer como si mi vida no dependiera de nadie, como si yo estuviera haciendo lo que yo quiera, porque esto hay que tener en cuenta, que yo no puedo ya volverme una persona que simplemente hace o decide por sí mismo, porque yo ya tengo responsabilidades. También lo que he visto es que bastante frecuente es, o no sé si es normalizado que buscar pareja cuando tus niños son pequeños, porque dice, es ese estigma que tienen los niños, porque dice, son pequeños, tienen 4 años, 5 años, Se van a adaptar. se van a adaptar, exacto. Entonces, pero lo que tú no te das cuenta que no sabes desde qué periodo, o sea, ya me imagino si es que estuviste desde el parto, tú como mamá soltera, como papá soltero, o sea, el niño ya está acostumbrado a ir solo en un estilo de crianza con un solo padre. Entonces, igualmente, para mí que entres con otra persona a establecer como cuidado entre ambos, con una familia normal, también se vuelve un poquito complicado. Entonces, ¿cómo serían esas situaciones? ¿Hay que esperar que los hijos se adapten mientras que sean pequeños o esperar a que crezcan? Y entonces ahí para pensar en nosotros, en nuestras relaciones. Mira, Anthony, no son todas las familias iguales, Sí. ¿sí? Y hay que tener en cuenta esto, no todo es lineal, no todo es una adaptación entre todo, porque hay una adaptación entre una cosa y otra, ¿no? Ujú. Hay distintas cosas. Entonces, lo que yo siempre digo a estas familias es, no porque ya desde que, bueno, estoy soltera y viene alguien justo en la etapa del parto, ya se convierte como que en esa figura de padre.
que sí va a ser importante, que sí va a ser como que mayor adaptabilidad porque el niño va a crecer con esa figura, ¿no? Ujú. Pero no es que le convierta ya en un padre al 100%, porque yo tengo que hablarle con la verdad y por eso es que se causa varios conflictos luego cuando crecen, porque se entera, no, él no es tu papá de verdad. ¿No? O sea, él no es Ah, tu padre biológico. Ha estado presente, lo ha hecho mejor que un padre biológico. Puede ser, pero cuando se enteran que en realidad no es un padre biológico, comienzan esas inseguridades, comienza ese rechazo, comienza el querer saber por qué el que me mintieron toda una vida, me han mentido 11, 12, 13, 15, 20 años, yo sin saber, crecí, claro, le amo todo, tengo muchísimo cariño por esa persona que me presentaron como progenitor, pero a la vez no ha sido, o sea, ha sido una farsa. claro, Entonces, esta es una eso, crisis de identidad ahí. exacto, crece una crisis ahí en el cual yo no sé, no me identifico, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto por eso no es que si puede ser desde que es chiquito o después ya cuando tenga 11 años y está consciente de las cosas, que él es un padrastro, que él viene a cumplir como un rol de padre, pero no es el padre biológico. No, no es en qué etapa pueda ser, ¿sí? Sí, No es, ya digo, puede haber mayor adaptabilidad desde pequeño, pero puede surgir problemas con esto, ¿sí? Puede claro. surgir complicaciones. Yo hace un tiempo atrás tenía un caso también de una mamá soltera que, bueno, estuvo con un señor, ¿no? Desde que ella estaba embarazada y él se hizo cargo de todo esto, pero no era el padre biológico y le llamaban el papá de corazón. Ah, ¿No? qué bonito. Entonces surge como esa identidad lo bonito, ¿no? Lo emocional, Ujú. tan lindo, tan llevadero, se llevan, comparten y todo, pero a la vez cuando hay un choque de que se presenta tal vez el rol de la figura biológica como padre y surge eso de la niña, y ahora, ¿quién mismo es mi papá? ¿Esta persona o esta persona? O Claro, sea, o tengo dos papás, ¿quién tiene dos papás? ¿No? Entonces, todos sí, esos problemas surgen. Por eso yo lo que siempre digo es hablar siempre con la verdad, es decir, y cada persona cumple un rol específico en algo, ¿sí? Si hablamos de lo laboral, ¿no? ujú, Cada uno tiene un rol. Nadie puede decir, no, es que yo cumplo otro rol o es que yo quiero hacer otro rol, porque es el rol al cual te están pidiendo. Entonces, en la familia es lo mismo. Yo siempre digo, la familia es una empresa y a la empresa se le cuida y en la empresa siempre hay un orden. Y en esa empresa siempre se necesita que todo esté conectado y esté bien y surja con los objetivos de esa empresa. Esa es la familia. Si nos desviamos, si nos vamos, si queremos hacer otras cosas, si queremos, bueno, no va a surgir. No voy a salir adelante como familia, no voy a tener una familia que cumpla con las cosas que me llevan a mí a tener una vida plena y feliz, que eso es lo necesario, para eso tenemos familias, ¿no? Por claro. eso surgimos de familias, para ser felices, para ser el complemento, para tener esa identidad, para llevar esa costumbre y esa cultura de generación en generación. Ah, y entonces, sí es como se forma el orgullo de ser cuencano. Si hay familias felices, va a haber ciudades felices, por tanto serían países felices. Entonces, Así es. aquí darme cuenta que desde la familia puede ser un gran cambio generacional que afecte no solo a la ciudad o al lugar donde estamos, sino también al país, porque teniendo en cuenta todas esas perspectivas y no estereotipando y llevando por ideas negativas, podemos construir un Ecuador mejor desde las familias, porque muchas veces solo nos enfocamos en lo malo, en criticar y no vemos la realidad del otro. Entonces, ya para ir finalizando, yo quisiera ver las fortalezas que tenemos como padres monoparentales, porque ya vimos los desafíos. Una de las fortalezas que estábamos conversando cuando decías que eran padres con hijos mucho más fuertes, mucho más capaces y decididos. Entonces, ¿cuáles serían las fortalezas en ser criados solos por mamás? Le- eh, Tanto como progenitor madre como progenitor padre, hay bastantes que esas fortalezas, los hijos crecen
con esa idea de yo no quiero volver a repetir esto, ¿no? Entonces es romper un patrón quizás de abandono, quizás de romper ese patrón de una crianza sola. Entonces es eso lo importante, ¿no? Entonces eso Sí, sí se genera con hijos más conscientes, puede ser, puede surgir también lo contrario, con hijos medio que son dependientes. exacto, Exacto, hijos muy sobreprotegidos, claro. entonces que no les hace salir de su cascarón, pero yo sí veo que en muchas ocasiones hay hijos mucho más resilientes, ¿no? Con las Ujú. situaciones que pasa. También, aparte de eso, con hijos mucho más conscientes de la realidad, ¿no? También. Pues ya no es aquel que se deja hacer bullying, sino también se defiende y cosas así, que también pueden surgir. También se puede dar la otra cara. No Claro, hay no. eso También es como duda. irse de extremo, decir que toma, ya el hijo o la hija se toma un rol paterno que no le corresponde. También puede pasar eso. Y para esos casos, siempre yo consideraría que como padres establecer límites, porque hay Exacto. límites que los hijos no deberían cruzar. Un hijo no tiene por qué acudir con su padre, no digo en almuerzo, sino digo al momento de una crisis. Tu papá está pasando por una crisis emotiva, claro, hay que darle consuelo, hay que darle esa contingencia emocional, pero desde lo de ser hijo, porque si lo haces desde lo de ser padre, entonces estás cargando con responsabilidades que no te corresponden. Y eso te genera frustraciones a veces porque dices, yo quisiera hacer más, yo quisiera hacer, trabajar y ayudar a mi papá con dinero en la casa, yo quisiera quedarme en la casa y estar teniendo todo el rato a mi papá o viceversa. Yo quisiera ser el quien salga a trabajar y que mi mamá solo se quede en casa, por así decirlo. Entonces, como que surge esas veces en los niños en que esa necesidad de suplantar o de querer hacerse cargo de roles que no le corresponden. Entonces, ahí como papá, nosotros deberíamos establecer un límite, ¿no? Otra de las fortalezas, y creo que la última por el tema del tiempo, Ujú. eh, es el hecho de que es importantísimo cómo esas familias monoparentales, o sea, crecen, ¿no? Claro, En tema de nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, o sea, se la forjan para salir adelante. Esa es otra fortaleza de las familias monoparentales y que es importante reconocerlo. Así que yo creo que las familias monoparentales son también que enfrentan muchos desafíos, pero también están dispuestos para mostrar muchísima fortaleza. exacto. Entonces, yo creo que de esa fortaleza sale esa resiliencia, esa capacidad de afrontamiento. Pero bueno, mis amigos, yo creo que hemos conversado de cosas muy importantes el día de hoy y para ir finalizando, nos gustaría que nos deje una frase o un mensaje de apoyo para las familias que actualmente no tengan un cuidador aparte de ellas mismas en su casa, un padre o una madre. Queridas familias monoparentales y a toda la comunidad en realidad, pues es importante, a pesar de que se enfrente y a pesar de que existan desafíos, pues siempre es importante verlo el punto positivo. Siempre hay que ver mucho más allá. Y por ende, entonces, les invito a cada uno de ustedes a enfrentar, a luchar para siempre ver que se puede ganar. Así que para mí, pues todas las familias sean nucleares, sean monoparentales, sean como se esté constituida la familia, siempre es necesario que nosotros mostremos nuestra fortaleza, que nosotros mostremos que a pesar de esas situaciones duras, complicadas, nosotros podemos salir adelante. Así que siempre es importante extender la mano. Y yo siempre digo, si a lo mejor ustedes no pueden solas y a lo mejor ustedes no pueden solos, pues siempre es importante buscar quien nos pueda ayudar. Y a veces esa ayuda es importante buscarlo en un profesional y que ese profesional les ayude a orientar y a ordenar, porque eso también es otra cosa. Mientras las cosas estén desordenadas, nada funciona. Siempre es importante mantener y buscar el orden para que todo se dé. Así que, queridas familias, es importante. Cuando ustedes necesiten ayuda, siempre busquen a un profesional y siempre como profesionales estemos dispuestos nosotros a brindar esa mano para salir adelante y para levantar cualquier situación que ustedes estén atravesando.
Por supuesto, sí. Gracias por el lindo mensaje. En serio, es importante tener estos espacios porque todo esto que compartimos no solo sirve para los padres, también a los hijos, nos sirve a nosotros también para los jóvenes que ya estamos yendo a iniciar el proceso de la vida adulta. Para mí como joven esta charla sí me llega, me hace entender y me hace recapacitar de muchas de las cosas que a lo mejor no las tenía presentes. Entonces, te damos las gracias por asistir y estar con nosotros en esta emisión de Radio Cuyay que se da por Cuenca Radio Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la Cuenca Radio, pues por este importante espacio, gracias a ustedes como Proyecto Cuyay por siempre estar informando, por siempre querer llegar a más familias. Muchísimas gracias por aceptar también este mensaje, esta conversación, este diálogo. Gracias. Claro, gracias por sintonizarnos. Nos despedimos con un pequeño video que esperamos que les ayude a profundizar más este tema y les invitamos a comentar, a compartir este video en sus redes sociales. Ya saben que nosotros siempre estaremos a su servicio. Somos Cuenca Radio, somos Cuyay, somos ternura. Necesitas escuchar esto si eres padre. Necesitas escuchar esto si eres aliado. Necesitas escuchar esto si eres humano. Las familias monoparentales son potencias, pero también necesitan apoyo. Aquí te explicamos por qué. Alrededor de 1 de cada 4 niños crece en un hogar monoparental. Vínculos fuertes, una resiliencia feroz, la resolución creativa de problemas todos los días, la tensión financiera, horarios sin parar, el agotamiento, a veces el estigma social. La crianza de los hijos es heroica y agotadora. La buena noticia, pequeños apoyos suman mucho. Programas comunitarios, trabajo flexible, cuidado infantil asequible, acceso a la salud mental, hacen una gran diferencia. Celebra los triunfos, reconoce el esfuerzo, presiona por políticas que ayuden a las familias a prosperar. Comparte esto si crees que las familias fuertes merecen apoyo real. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía.